casa. Entiendo. Me parece muy bien que quieras ayudar en tu casa con ello. Pues claro, gracias a nuestras alcancías nos hemos vuelto unos capos en el ahorro. ¡De nada! ¿Que estás dispuesta a destruirla para ayudar a tu familia? Oye, ¿qué? Entiendo que tu papá ha tenido que cambiar de trabajo y que los ingresos ya no son lo que eran antes, pero creo que no es necesario que rompas esa alcancía. ¡Así es! No, Cristina, tú no tienes que ponerte a trabajar. Tú concéntrate en tus estudios. Lo mejor que puedes hacer por tu familia es educarte para que esos esfuerzos que hacen ellos valgan la pena. Muy bien dicho. Un abrazo. Chao, chao. ¿Qué pasó con Cristina? ¿Sigue con sus conflictos adolescentes? Al contrario, ella está muy bien con sus padres, tanto así que quiere ayudarlos. ¿Ayudarlos? Como sabes, todas las familias deben preocuparse por cubrir sus necesidades básicas. Alimentación, vestido, vivienda y sobre todo en estos tiempos, la salud. Y el papá de Cristina ha tenido que cambiar de trabajo por la crisis que estamos viviendo, por culpa de la pandemia. Y eso está afectando la economía familiar. Todo es culpa de ese coronavirus. Así que ahora, tanto su mamá como su papá han dejado de usar el auto para ya no gastar en combustible. Lo que están haciendo es usar la bicicleta de Cristina. ¡Genial! Andar en bicicleta es lo máximo en todos los sentidos. Sí, eso es excelente. Pero es una sola bicicleta para toda la familia. Se la tienen que repartir. ¡Ay, pobre bici! He quedado con Cristina en que vamos a pensar juntos con las chicas y chicos de primero de secundaria en ideas que le ayuden a colaborar con la economía de su familia. Entonces, a pensar. ¡Ya sé! Que vendan el carro si no lo usan. Cristina también lo pensó, pero me ha dicho que su papá no lo quiere hacer porque le costó muchos años de trabajo obtenerlo y ponerlo a la venta lo afectaría mucho emocionalmente. ¡Ya sé! ¡Que ahorren! ¡Ya sé! Hoy en el programa de Ciencias Sociales vamos a aprender nociones básicas de economía para que Cristina y los demás chicas y chicos de primero de secundaria ayuden a organizar las cuentas en su familia. ¡Qué buena idea! Y de paso, que practican todo lo que han estado viendo en matemática. ¡Genial! Sí, y todos esos conocimientos los organizarán para que formen parte del periódico mural que estamos armando. Voy a llamar a la profesora Patricia Izaguirre. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, chicas y chicos de primero de secundaria? Justo para este primer programa de Ciencias Sociales, quería proponerle un tema que en la vida cotidiana de muchos nos va a servir bastante. Creo que sospecho cuál podría ser ese tema. Vamos a hablar de economía. Excelente. Es un tema muy importante. Una de las principales responsabilidades de la adultez es el buen manejo de los recursos. Es verdad. Desde los primeros días de Aprendo en Casa, las chicas y chicos de primero de secundaria aprendieron la importancia del ahorro. ¿Sí o no, Tocino? Sí, pero el ahorro solo es un punto de muchos que engloba la economía. Así que vamos a desarrollar con más amplitud todo este tema, que en estos tiempos de pandemia se ha vuelto, creo yo, la segunda prioridad después de la salud. Esta crisis ha puesto a varias peruanas y peruanos entre la espada y la pared, porque para cuidar su salud tienen que inmovilizarse y permanecer en casa. Pero si no se mueven y no trabajan, no generan los ingresos para poder alimentar a sus familias debidamente. Por eso en estos tiempos de pandemia es importante organizarnos como familia para gastar el dinero de la mejor forma. Justamente el día de hoy conversaba por teléfono con mi prima Cristina sobre la situación en su casa debido a la crisis del COVID-19. Su papá se ha visto obligado a cambiar de trabajo. Eso les genera menos ingresos que antes. Una de las acciones que está teniendo su familia es dejar de usar el auto y movilizarse en bicicleta. Eso está muy bien, es una excelente decisión. El problema es que solo tienen la bicicleta de Cristina y tienen que rotársela todos. Quizás deberían invertir en una nueva bicicleta. ¡Claro! Eso es. Quizás pueden dejar de gastar en algún servicio como el cable, por ejemplo, ahorrar ese dinero y luego comprar una bicicleta nueva. Para ello van a tener que saber ahorrar responsablemente.
¿Qué podría hacer Cristina en su hogar para contribuir con el ahorro de su familia? Bueno, para empezar, cuando hablamos de gastos, también hacemos referencia a identificar qué son necesidades y qué son deseos. A qué necesidad es importante darle prioridad y cuáles se pueden posponer. Diferenciar necesidades de deseos, prioridades y postergables. También es muy importante que las chicas y chicos se pregunten cómo contribuir con el ahorro en sus familias. Las chicas y chicos del Perú deberían tener su tocino de alcancía, ¿no es cierto? Creo que sí, porque desde ya se tienen que dar cuenta que participan indirectamente en la economía de sus familias y también de su país. Ustedes, al igual que los adultos, consumen y tienen gastos. No tienen que generar ingresos económicos para su hogar, pero sí pueden ayudar a la economía familiar regulando los consumos que suelen hacer. No es lo mismo un tarro de leche y fruta para tu desayuno que tu golosina y tu gaseosa. Unos son una necesidad y otros son un deseo. Las personas necesitamos comer, dormir, vestirnos. Entonces, podríamos decir que una necesidad es la sensación de que nos falta algo que es importante para estar tranquilos. Una necesidad es la sensación de la carencia de algo y su satisfacción ayuda a mejorar la vida de las personas. Las necesidades son infinitas y de distinta naturaleza. Pueden ser afectivas, religiosas, fisiológicas, económicas, etc. Muy bien. Entonces, por lo que entiendo del texto, las necesidades deben ser satisfechas para vivir con tranquilidad. Y hay tantas necesidades que para estudiarlas han sido clasificadas por su prioridad y su esencia. Por su prioridad se dividen en prioritarias o vitales, es decir, las indispensables para vivir. Por ejemplo, la alimentación, el vestido y la vivienda. Secundarias o generales, son las que se relacionan con calidad de vida. Por ejemplo, la recreación. Terciarias o suntuosas son las que satisfacen la vanidad o el ego, como adquirir un celular de última generación o el televisor más grande de la tienda. ¡Qué interesante! Eso es cuando las clasificamos por su prioridad. Dígame, profesora, ¿eso de clasificar por esencia es diferente? Bueno, es otra forma de clasificar las necesidades. Materiales. Tienen que ver con las necesidades físicas, como vestirnos. Espirituales. Se relacionan con la vida interior, como por ejemplo, la educación. ¡Qué interesante! En la clasificación por esencia solo se divide en dos grupos, pero en ambas clasificaciones se pone en primer lugar la alimentación, la vestimenta y la casa, que son lo básico para mantener una buena salud. Es que si no tenemos salud, no podemos hacer lo demás. Y sí, esto es así, porque en las noticias he observado que algunas personas hacían colas para comprar electrodomésticos muy grandes y muy caros. Se veía que era más un lujo que una necesidad. ¿Estas personas están satisfaciendo necesidades suntuosas? La verdad es que sí. Y es que muchas veces actuamos influenciados por una cultura del consumismo. Mejor veamos juntos un fragmento del siguiente video presentado por el canal IP. Esto me lo compré porque estaba pasando por un mal momento en mi carrera como actor y necesitaba algo que me dé confianza, que me haga valorar mi trabajo y sentirme importante. Este patito me lo compré porque me sentía solo cuando me bañaba. No lo he podido usar hasta ahora porque no tengo tina, pero eso es lo que voy a comprar próximamente también, una tina para poder bañarme con el patito. También tengo este rascador de espaldas, que lo que hace es relajarme. Y por supuesto, tengo otro también, que es exactamente igual, pero dependiendo de mi humor, utilizo o uno o el otro. Bueno, esta máquina la compré porque necesitaba urgentemente ejercitarme un par de veces al año para mantener pues la figura, ¿no? 726, 727, 728, 729. ¿Por qué gastamos dinero en cosas que no son esenciales? ¿Será porque comprar se siente bien? Llamamos consumismo a la conducta de personas que compran compulsivamente bienes y servicios que en realidad no necesitan. Sin embargo, el origen de este problema no está ligado solo a las personas.
sino a muchas industrias y la forma en que diseñan y promocionan sus productos. Industrias como las de la ropa, la comida y la tecnología suelen crear productos con una vida útil muy corta o que se renuevan constantemente, buscando generar en la gente la necesidad de siempre tener lo último o lo que está de moda. ¿Cuál es la diferencia entre consumo y consumismo? Tú tienes que las personas consumen bienes y servicios de todo aquello que se ha producido en la economía, ¿sí? A eso se le llama consumo, porque la gente necesita vestirse, necesita alimentarse, necesita transportarse y todo eso le agrega valor a la economía. Ahora, ¿qué es el consumismo? El consumismo se basa en aquello que nosotros no necesariamente necesitamos, sino deseamos, ya sea por las tendencias, por moda, por un tema de estatus, preferencias, pero deja de ser aquello que realmente necesitamos. Creo que la cultura consumista, que de hecho es muy común en esta época, tiene dos consecuencias muy importantes. La primera está relacionada con el medio ambiente y el daño que se le está causando al medio ambiente. Para el año 2050 se van a necesitar 3 planetas Tierra para poder abastecer todos los recursos naturales que se utilizan para los niveles de consumo que hoy día tenemos. Hay hasta una cultura ya creada en la que uno lo que quiere es tener un auto nuevo, quiere cuando tenga más dinero tener otro auto, tener el último modelo de celular, y todo esto lleva a que probablemente una persona con mucho dinero lo pueda hacer. No significa que esté bien, pero lo puede hacer. Pero una persona que no, en lo que se está metiendo es en un problema muy grande, que ya está un poquito más ligado a la segunda consecuencia del consumismo, que está relacionada con los niveles de deuda, el sobreendeudamiento. Entonces, comprar en exceso no solo nos resta dinero para las cosas prioritarias y básicas, sino que nos lleva también al sobreendeudamiento. ¿Cómo podríamos pagar las deudas que se generan adquiriendo esos objetos suntuosos? Hay que ser muy responsables, no solo con nuestra salud, sino también con nuestra economía. Para ello, estén muy atentos al siguiente bloque que daremos las ideas claves que necesitan para conseguirlo. Mientras tanto, vamos ahorrando. Tu ahorro es nuestro progreso. Y ustedes no se muevan porque volvemos después del corte. TV Perú. Somos todos. ¡Mami! ¡Mi bebé! Oh, te extrañé mucho. ¿Y qué tal las clases? Bien, muy bien. Ale está aprendiendo a dibujar mucho mejor. Sí, abuelita, estoy haciendo un dibujo muy bonito y muy especial para ti. Mario pensó que visitar a su mamá era seguro. Su mamá ahora sabe que no lo fue. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. El Perú primero. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Y aquí estamos de vuelta, chicas y chicos de primero de secundaria, para continuar nuestro aprendizaje sobre economía. Por ello, es importante identificar qué objetos o servicios nos quieren vender, así como es importante que evaluemos si realmente son necesarios. Como por ejemplo la bicicleta de Cristina, que ahora es muy necesaria porque toda la familia se está transportando con ella. Pero con una no basta, entonces deberían ahorrar para comprar otra. Pero también puede ser que ese dinero ahorrado se utilice para pagar alguna deuda o quizá para cubrir los gastos. Es más importante, pagar una deuda o comprar una bicicleta. ¿Cómo podemos elegir qué objetos o servicios adquirir si tenemos varias necesidades a la vez? Es una pregunta interesante, pero sobre todo importantísima, porque aquí te estás refiriendo a un término que en economía se llama el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es lo que una persona deja de ganar o de disfrutar cuando elige una alternativa entre varias disponibles.
Si tengo que elegir entre comprarme una polera de mi equipo favorito o comprarme unos kilos de queso cajamarquino, lo que no elijo sería mi costo de oportunidad. Eso. Y es importante elegir muy bien en qué destinamos nuestros ingresos, ¿no te parece? En mi caso, que vivo solo, felizmente mis decisiones solo me afectan a mí. Pero para las personas que viven en familia, como Cristina, estas decisiones se deben tomar en familia, porque adquirir determinadas cosas afectan a toda la economía familiar. ¿Cómo hacemos para decidir correctamente? Hay una forma efectiva para ello. Se trata de elaborar un presupuesto familiar. Con este presupuesto familiar podemos calcular cuánto es el ingreso de cada miembro del hogar, cuáles son los gastos y cuánto se puede ahorrar al mes, si es posible. ¡Genial! Y todos los miembros del hogar pueden participar en el ahorro. Por ejemplo, para ahorrar en el recibo de luz, Cristina podría encargarse de apagar las luces de los focos que no son necesarios. Yo empecé a hacer eso cuando inició la cuarentena y sí bajó bastante mi consumo de luz. Sí, el apagar las luces innecesarias es una excelente forma de ahorro, pero existe otra forma que quizás nadie la nota, pero es muy significativa y es reducir los costos controlando los gastos hormiga. ¿Has escuchado hablar de ese término? Seguro se refiere a gastos muy pequeños. Sí, eso es. El término gastos hormiga se refiere a adquirir objetos que no son necesarios para vivir. Por ejemplo, comprar gaseosas para calmar la sed o productos envasados, como papitas fritas para saciar el hambre. Además, como vimos en el video, al saber en qué gastamos, nos medimos y evitamos sobreendeudarnos. Es verdad. Al hacer un presupuesto familiar podemos visualizar cuánto es lo que nosotros personalmente gastamos y también nos va a dar luces del esfuerzo que hacen nuestros padres y aprenderemos a valorar las cosas que gracias a ellos tenemos. El hecho que nos quedemos en casa en estos momentos y compartamos más de cerca lo que cuesta mantener un hogar también nos enseña el valor de las cosas. Así es, y a tomar conciencia que los gastos del hogar deben estar orientados a satisfacer nuestras necesidades más importantes. Al hacerlo, estás ejerciendo tu ciudadanía económica. Eso de la ciudadanía económica me parece interesante. ¿Nos podría decir qué es? Por supuesto. Todas las acciones que indicaste anteriormente, como apagar los focos que no utilizarás, aportar ideas para ahorrar y sugerir qué comprar, eso es ejercer la ciudadanía económica. Es decir, tener la capacidad para elegir y acceder a los bienes y servicios de una manera responsable para alcanzar el bienestar. Empecemos por conocer cuánto es el ingreso familiar mensual, es decir, con cuánto dinero contamos para ese periodo de tiempo. Averiguar cuál es el ingreso familiar. Identificar cuáles son las necesidades que debemos satisfacer. Tercero, conocer los costos de los bienes y servicios que vamos a consumir. ¿Qué pasa cuando elaboramos el presupuesto familiar considerando determinados productos y cuando vamos a adquirirlos en el mercado no están disponibles o están escasos? ¿Qué hacemos? O sea, en mi plan pongo que hay que comprar 1 kilo de naranjas para hacer jugo, pero llego al mercado y ya no hay naranjas. Buena pregunta. Una de las características de las necesidades es que son sustitutas, es decir, que podemos reemplazar una necesidad de manera parcial o total porque podemos satisfacer las necesidades de diferentes maneras. Por ejemplo, si querías 1 kilo de naranja para hacer un jugo por una necesidad, que en este caso es la sed, puedes satisfacer dicha necesidad tomando un vaso de chicha o limonada, aunque no sea tan nutritivo como el jugo de naranja. ¡Claro, es verdad! Entonces podemos decir que las necesidades tienen varias características. ¿Cuáles son, profesora? Además de ser sustitutas, las necesidades presentan otras características como que son ilimitadas en número. Ah, ya entiendo. Estamos hablando de todas las necesidades que incluyen las básicas y las suntuosas. Así es. Un ejemplo exagerado es que el ser humano de la caverna necesitaba pieles de animales para hacer su vestimenta, pero ahora solo necesita algodón. ¡Claro! O siendo más cercanos. Cuando yo era niño recuerdo que jugaba con mis muñecos de acción, pero ahora que soy joven, juego videojuegos en mi consola o en mi computadora. Exacto. Las necesidades van cambiando dependiendo de la edad, la época y el contexto. Además de estas características mencionadas, también tenemos que las necesidades son limitadas en capacidad.
tenemos topes en la satisfacción de una necesidad. Por ejemplo, la sensación de hambre y de comer es saciada al consumir una cantidad determinada de alimentos. Exacto. Las necesidades también son concurrentes. Se nos presentan varias a la vez y debemos establecer un orden para satisfacerlas. Sí, por ejemplo, el año pasado tenía la necesidad de estudiar para mi examen de manejo, pero recuerdo que ese día tenía una fiesta porque era cumpleaños de Yanira. No sabía qué hacer, por cuál decidirme. Al final, decidí estudiar y prepararme, pero igual llamé al teléfono para saludar a Yanira. Esa es una muy buena decisión, pero continuemos, porque las necesidades tienen 3 características más. Las necesidades también son complementarias, es decir, para satisfacer una necesidad debemos satisfacer otras que son indispensables para la primera. Por ejemplo, la necesidad de estudiar economía hace que tengamos la necesidad de tener libros sobre el tema. Las necesidades también tienden a fijarse. Podemos tener una nueva necesidad, satisfacerla y convertirla en hábito o un vicio. Por ejemplo, consumir comida chatarra o azúcar en exceso. ¡Oh! ¡Ahí está, Cristina! Algo que podrían hacer tus papás es ahorrar bajando el consumo de comida chatarra y gaseosa. Eso, sumado a movilizarse en bicicleta, va a ser un cambio súper saludable para ellos. Otra característica de las necesidades es la intensidad. Las necesidades se presentan con mayor o menor intensidad en diferentes momentos. Por ejemplo, podemos tener más sed luego de hacer ejercicios que después de almorzar. Ahora que ya conocemos todas las características de las necesidades, las chicas y chicos de primero de secundaria podrán elaborar el presupuesto familiar de sus hogares tomando en cuenta esto. Pero tengo una duda. ¿Qué sucedería si después de elaborarlo ven que los gastos de su familia son mayores que sus ingresos? No tienen por qué preocuparse. Todos los problemas económicos tienen una solución. Para ello aprenderemos cómo evaluar un presupuesto. Por ejemplo, si los ingresos son menores que los gastos, estamos en un escenario problemático. Si los ingresos son iguales a los gastos, estamos en un escenario equilibrado. Si los ingresos son mayores que los gastos, estamos en un escenario sano. Ahí radica la importancia de la planificación de nuestros gastos. Es verdad. Yo he visto muchos casos de familias que entran en crisis por problemas económicos. Y si pensamos en la convivencia sana, nos damos cuenta de que es muy importante que la familia se una y trabaje junta para organizarse y hacerle frente a este tipo de problemas. Todos los miembros de la familia participan de distintas maneras en la economía familiar. Por eso es muy importante que haya una buena comunicación y buen manejo de las emociones. Es cierto, por experiencia propia te diré que si en una familia hay unión y respeto, no hay problema económico que la tumbe. Bueno, veamos si las chicas y chicos tienen algunas dudas. Que vengan las preguntas. Hola Rodrigo, hola profesora, me llamo Helen y envié este video desde Huacho. Me ha gustado mucho el programa. Yo siempre he entendido que la mejor forma en la que puedo ayudar en la economía de mi familia en estos tiempos tan difíciles por la pandemia es controlando mis gastos. Pero, ¿qué tipo de gastos sí es válido? Debemos pensar primero en lo que realmente necesitamos en la situación actual que vivimos. Lo recomendable al planificar nuestros gastos sería priorizar el cuidado de la salud y la alimentación como una forma de ejercer nuestro derecho a la vida. Recuerda, aquí debes poner en práctica el costo de oportunidad, es decir, cada vez que decidamos satisfacer una necesidad, tenemos que dejar de lado o al menos postergar la satisfacción de otra. Un buen ejemplo es aquella familia que decide comprar productos alimenticios por prevención a una escasez, en vez de comprar un televisor donde puedan ver sus programas favoritos. Claro, hay que ver bien cuáles son las prioridades. Segunda pregunta. Hola Rodrigo, hola profesora, me llamo André y envío este video desde Arequipa. Mi pregunta es, ¿cómo podemos planificar el gasto de nuestros ingresos económicos? El costo de oportunidad nos ayuda a priorizar nuestras necesidades, pero además es importante que aprendamos a planificar nuestros gastos. Para ello es importante conocer y registrar los gastos realizados y los ingresos percibidos en un determinado periodo de tiempo. Es recomendable también
que las fechas en que la familia recibe sus ingresos coincidan con las fechas en que deben pagar los servicios. Alquiler, agua, luz, teléfono, internet. Creo que con todo lo que hemos hablado hoy en día, las chicas y chicos que están en casa han aprendido la importancia de hacer un manejo responsable de la economía. Haciendo uso responsable de los ingresos, evitando gastos innecesarios y ahorrando para alguna situación de emergencia. Gracias como siempre, profesora Patricia. ¡Hasta pronto! Muy bien, chicas y chicos de primero de secundaria. Creo que ya tenemos base suficiente de conocimientos sobre lo que son las necesidades y cómo elaborar un presupuesto familiar. Sí, con este programa Cristina puede empezar un plan de ahorro sin necesidad de sacrificar a su alcancía tocina. Así es, y creo que ese puede ser un buen plan, que Cristina empiece a ahorrar y sus padres también, evitando gastos hormiga, y así juntar para una nueva bicicleta. Sí, con esa bici nueva, tanto papá como mamá podrán movilizarse sin sacarle el ancho a la bici de Cristina. De paso que empiezan un estilo de vida más saludable. Sí, pero para ello el primer paso debe ser cumplir el reto de hoy, que consiste en planificar junto con sus familias un presupuesto familiar. Este debe ir a su periódico mural. 1. Tenga a la mano un lapicero o lápiz y una hoja o cuaderno para que apuntes todo lo que vas a conversar con tu familia. 2. Reúnete con tu familia y conversa con ellos sobre qué necesidades deben satisfacer. 3. Piensen en las necesidades que priorizarán para planificar sus gastos. 4. Elaboren un presupuesto familiar tomando en cuenta las necesidades que identificas en tu familia y que deben ser satisfechas debido a su importancia. En un lado de su cuaderno escriban todos los ingresos que tiene su familia y en el otro lado todos los gastos. Sumen los montos y vean si su economía está equilibrada o sana. Si no es así, vean de reducir gastos o de incrementar ingresos. Todas las ideas suman. ¿Tú crees que si dejan de comprar comida chatarra y gaseosa por un mes, a la familia de Cristina le va a alcanzar para sanear su economía? Creo que puede ser un ahorro importante. Además, ellos tienen un tocino en casa. Aquí tienes tu moneda. Adiós, comida chatarra de hoy. ¡Uy, mandarina! Es mi fruta favorita y es muy saludable. Tu ahorro es nuestro progreso. ¡A salvar nuestras economías, familias del Perú! Bien dicho, tocino. Nos vemos pronto en la siguiente sesión de Aprendo en Casa. ¡Chao, chao! Uy, mandarina. A ver, tocino, ¿quieres mandarina?